Anticipábamos que íbamos a hablar de trabajo y ya nos acompaña esta noche el doctor Eduardo Costello, ministro de Trabajo de la provincia. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Hoy día los diarios anunciaron, digamos, lo que ha trabajado el INDEC en lo que se refiere a trabajo y habla que 3 de cada 4 personas ganan menos de 6.500 pesos y también habla del índice de informalidad que hay a nivel país que ronda el 46%. ¿Qué números estamos manejando en Salta con relación a estos dos puntos en particular? Separemos los dos puntos. El primer punto habla del estándar salarial de los trabajadores registrados. Efectivamente, Salta, la mayor cantidad de trabajadores registrados está dado en el sector comercio. Y dentro de lo que son los convenios colectivos de trabajo, principalmente el de comercio, que es el 130/75, la escala salarial está fijada en virtud de la negociación paritaria a nivel nacional. Entonces es muy probable que en la provincia la mayor cantidad de trabajadores registrados esté dentro de los parámetros del convenio colectivo de trabajo del Sindicato de Comercio. O sea que el sueldo estaría rondando los 6.500 rondando entre los 5.000 y 6.500 pesos, depende si es jornada completa, media jornada y antigüedad. Pero lo cierto es que efectivamente esos son los salarios promedios, entendiendo de que la mayor cantidad de trabajadores está enmarcada en un convenio colectivo como es el de comercio. Y con respecto al trabajo informal, habrá que esperar las negociaciones paritarias a nivel nacional para ver cuál va a ser el incremento salarial y de ahí medir nuevamente, y seguramente podemos sentarnos a hablar de nuevo, va a ser esta medición va a estar dada en los parámetros salariales que alcancen los empleados de comercio. Y con respecto a la informalidad de trabajo, marcan un 46,5%. ¿A nivel nacional? No, en la provincia. Ajá. INDEC marca 46,5% de informalidad en la provincia de Salta, tomando como base de medición la encuesta permanente de hogares, que son 300 casos testigos en el macro Salta. Ahí yo no voy a discutir los parámetros de medición que pueda llegar a tener INDEC. Lo cierto es que nosotros tenemos datos propios. El año pasado, de 4.000 inspecciones laborales y habiendo indagado a 18.000 trabajadores en su puesto de trabajo a lo largo y lo ancho de la provincia en las distintas actividades, nosotros tenemos un 30% de informalidad, 30,1% de informalidad en todas las provincias, en todas las actividades, en todos los sectores productivos. Entonces, ¿qué le pasa a usted desde su área sí, cuando ve que el INDEC o el propio Ministerio de Trabajo de la Nación mide índices que no condicen con el trabajo que se hace? ¿Hay alguna comunicación? ¿Hay algún cruzamiento de información? Con INDEC no, con el Ministerio de Trabajo sí, efectivamente, lo hablamos y lo discutimos, más en el seno del Consejo Federal del Trabajo, en donde nos reunimos periódicamente y se van discutiendo todos estos parámetros. Lo cierto es que si yo tengo 18.000 casos propios de trabajadores indagados en su puesto de trabajo, no en su casa, sino en su puesto de trabajo, contra 300 casos en el macrocentro, yo le creo mucho más a mis datos, ¿no? ¿Estos datos que ustedes relevan, lo hacen con personal propio o...? Inspectores de trabajo. Todos son inspectores de trabajo. Efectivamente. ¿Y cuál es el itinerario que hacen en la provincia? Es variable, depende. Primero, las inspecciones se van por... las programadas de oficio están dadas por ciclos productivos, generalmente por ciclo productivo. Y después tenemos inspecciones ya por denuncias de entidades sindicales o de los propios trabajadores. Entonces, a partir de ahí, estamos en la provincia todos los días, todo el año. Doctor, hablábamos al comienzo y lo anunciábamos que hace algunas horas nada más Cerrillo logró acordar con sus trabajadores un incremento de 400 pesos al básico más una adicional por única vez. Hemos visto que se han ido repitiendo estos conflictos en distintos municipios y nada quita de que pueda suceder en otros. Lajitas y Rosario de Lerma son los lugares más críticos. ¿Qué pasa en los municipios que hay tanta informalidad en lo que es el trabajo, en la contratación que hace el intendente o el municipio para con sus trabajadores? A ver, en principio, y con sueldos tan bajos. Las discusiones salariales son una cosa. Después, el sistema de contratación de trabajadores es otra. Las medidas de fuerza y los conflictos que se están presentando... ¿Son de trabajadores registrados? Son de trabajadores municipales que están buscando un incremento salarial.
Con respecto a la informalidad, es muy distinto hablar de informalidad en el Estado, entendiendo de que existe una exclusión expresa en la ley de contrato de trabajo de los agentes de la administración pública, ya sea nacional, provincial y municipal. Pero eso no quita que los contraten y los tengan eternamente contratados. A ver, están dentro de mecánicas de contratación que son lícitas, son legales. Ahora, efectivamente, el pase a planta permanente es la gran lucha de los empleados, ¿no? Y en muchas discusiones salariales también se incorporan la incorporación de trabajadores. ¿Y ustedes tienen algún relevamiento realizado con los municipios para decir este municipio es el ejemplo en cuanto a lo que es el tema laboral? No, hay muchos municipios que trabajan muy bien y hay muchos municipios que no tanto. ¿Entre los que se destacan los podemos nombrar? A ver, nosotros tenemos municipalidades como la Merced, por ejemplo, que trabaja muy bien, Cachi trabaja muy bien, y vienen llevando adelante políticas de mejoramiento del empleo público que les permite, al momento de una discusión salarial, llevar esa discusión con total normalidad y en forma pacífica. Nosotros estamos viendo o tenemos que tener en cuenta la necesidad de diálogo para poder avanzar en parámetros de discusión salarial o de condiciones de trabajo. Eso resulta necesario que la negociación colectiva, que la conciliación obligatoria como herramientas fundamentales de discusión en este tipo de temas se potencie y la experiencia lo viene diciendo que es así. Nosotros es a través del diálogo que logramos juntar a dos partes que vienen con posiciones muy extremas cada una. O sea, es muy difícil cuando las dos partes quieren el todo o su posición es única y no es flexible. En toda negociación ambas partes ceden para ganar. Esto es un principio, digamos. Entonces, lograr de que las partes se junten, dialoguen y cedan es nuestro trabajo. Priorizando el diálogo, siempre quisiéramos que la huelga sea el último recurso que se utilice por parte de los trabajadores. ¿El gobierno sigue con la política de día no trabajado, día descontado? No es una política del gobierno, es un parámetro legal. Sin embargo, en algunas circunstancias como que desde el gobierno son más flexibles, ¿no? Hay paros, digamos, donde son cortos y no se les descuenta a los trabajadores, otros que se hacen más largo en el tiempo y efectivamente el descuento llega. En toda medida de fuerza corresponde el descuento de salarios. ¿Por qué? Por eso que porque el salario una cosa, que se haga es otra. No, y por ahí forma parte de la negociación incluso, no solamente en el Estado, en cualquier negociación de empresas privadas, también se discute el tema salarios caídos. Ahora, el salario se lo debe la patronal al empleado por la prestación efectiva de la tarea. O sea, es la fuerza laborativa del trabajador puesta a disposición del empleador lo que genera el derecho a la remuneración. De ahí se desprende que si no se trabaja, no se cobra. No es una cuestión que ataque el derecho de huelga. El derecho de huelga está reconocido y está totalmente avalado y amparado. Y es constitucionalmente protegido y nosotros lo respetamos. Lo que se está discutiendo acá es un parámetro de no prestación de tareas. No se presta tarea, no corresponde la contraprestación, porque si no, estamos hablando de condiciones de estricta justicia. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que sí prestan tareas? Y estarían en igualdad de condiciones de aquellos que no lo hacen. Entonces, tampoco no es un invento de la provincia ni de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Esto está avalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todos los grandes doctrinarios del derecho laboral lo disponen y lo disponen como una cuestión de dignidad, que ataca la dignidad del trabajador querer pagarle el día de huelga. ¿Por qué? Porque la huelga es una resignación del salario para lograr una conquista superior. Uno de los conflictos más importantes que hubo a nivel país es el docente, tal es así que en Buenos Aires hace algunas horas nada más todavía no pueden subsanar los problemas que se plantean. En lo que hace al sector docente en Salta, ¿hay algún control por parte del Ministerio de Trabajo a lo que son los colegios privados y las contrataciones que hacen a los docentes que a veces van en desmedro hasta de la propia dignidad del docente que se para frente al aula? Así es, se controló mucho conjuntamente con la entidad sindical, que es el SADOP,
se hicieron controles periódicos en colegios y se atendió mucho. ¿Usted habla del año pasado, ministro, o sí, de este año? Pasado, del año pasado. Este año recién están comenzando las clases, pero el año pasado efectivamente nosotros hicimos controles y se trabaja mucho la negociación colectiva y la negociación individual en casos puntuales de docentes que están con situaciones puntuales o particulares de contratación. Sí, se trabaja mucho en el sector. ¿Y qué han podido corroborar en estas inspecciones? ¿Salarios menores a los que se paga en el ámbito público, más horas de trabajo? ¿Cuál es la mayor falencia que se detecta en cuanto del que contrata al docente? La mayor falencia que se detecta está dado en que la temporada de no trabajo se corta la relación de trabajo. Lo hacen con una suerte de eventualidad. Entonces están marcando. Y esta eventualidad permite que no tenga continuidad en el tiempo, que puede ser exactamente, que, a ver, ahí perjudica sin duda la antigüedad del trabajador. Entonces eso es lo que hay que trabajar. Un trabajador que está en relación de dependencia, como es un docente, con una entidad privada que cobra una cuota para ello, sin entrar a hablar si es subvencionado o no subvencionado, que es una discusión distinta. Ahora, si yo contrato un docente porque tengo un emprendimiento particular, familiar o como sea, en donde yo cobro una cuota para prestar un servicio que es la educación privada, corresponde que los trabajadores, que son los docentes privados, estén en condiciones de registración y tengan estabilidad en el trabajo como cualquier trabajador dentro de la órbita de la ley de contrato de trabajo. Sabemos que los docentes muchas veces van a trabajar porque es otro sueldo que ingresa al hogar. ¿Han podido, digamos, chequear o verificar cuál es el sueldo que percibe? Porque la mayor queja, más allá de que aceptan esta irregularidad de un contrato por 10 meses, es el tema del sueldo, que no es igual al que se da en la parte pública. ¿Ustedes lo han podido verificar a esto? A ver, relevar sobre salarios se han visto, pero no se han visto grandes falencias sobre la diferencia salarial. Usted dice que es el mismo sueldo. Conforme a lo que es la escala salarial del SADOP y lo que el SADOP establece dentro de su escala salarial de su convenio colectivo como el salario para cada docente. No es la falta más grave. Seguramente en algún colegio particular se presenta estas circunstancias. No es en uno, en varios, porque he tenido, digamos, el comentario de algunos docentes, por eso es que le traslado la inquietud. Bueno, para eso sería fundamental, y nosotros utilizamos tu medio, la denuncia puntual, a nosotros dirigir la inspección hacia la inquietud particular del trabajador que está viendo vulnerado su derecho resulta fundamental. La inspección inteligente, dirigida, sin duda da mucho más resultado que si me dicen hay un problema en tal colegio y llego al colegio e indagamos sobre registración de trabajo, sobre horarios, sobre jornada, sobre cumplimiento de los parámetros de descanso. Y por ahí no se entra en profundidad en el problema mayor que puede ser el tema de lo salarial. Entonces, si existen docentes, y aprovechando tu medio, que tengan esta inquietud, se acercan por la Secretaría de Trabajo, las denuncias son anónimas o ante la entidad sindical, y ellos nos trasladan la inquietud para poder relevar en forma dirigida la inspección. Ministro, la Cámara del Tabaco ha hecho un esfuerzo muy grande en lo que es el registro de sus trabajadores, asumiendo una gran responsabilidad como Cámara, ya ni siquiera desligando la responsabilidad al productor. ¿Ustedes han podido corroborar que este trabajo ha sido certero y que han logrado cumplir los objetivos previstos con respecto a erradicar el trabajo informal? A ver, ellos tienen un convenio de corresponsabilidad gremial que implica que todo productor que entrega tabaco está pagando los aportes de los trabajadores que trabajaron en determinado número de hectáreas. De ahí se desprende que si le pagan el salario y con la entrega de tabaco se paga los aportes, correspondería registrarlo, porque de hecho ya están pagando todo por lo que se evita registrar. Lo cierto es que se han hecho los trámites inspectivos, se han relevado el tabaco y sigue existiendo un porcentaje, no como en años anteriores, pero sí un porcentaje grande. Se avanzó, no como quisiéramos, digamos, o sea, no como el sistema. A ver, el sistema está favoreciendo al empleador y al trabajador también. ¿Por qué? Porque es una mixtura en donde las cargas sociales se pagan sí o sí, porque se pagan con la entrega de tabaco. Entonces,
el no registrar es más una cuestión de desidia que una cuestión de económica o de evasión a la carga patronal. Como titular del área de trabajo, ¿cuál es el gremio a donde usted cree que haya que ajustar más en respecto a estas normas, ¿no? Que es trabajo, cumplimiento de horarios, aportes y demás? A ver, más que ajustar al gremio, es ajustar la legislación a los fines de poder avanzar en la protección de los trabajadores del sector rural. Hubo un avance cualitativo con el nuevo estatuto del trabajador rural en comparación del estatuto del empleado agrario, pero sigue haciendo falta muchísimo más derechos para el trabajador, ¿no? Sin duda yo ajustaría todo lo que es la parte rural, que es donde nosotros más informalidad en el trabajo detectamos. El 10 de abril tenemos anunciado un paro a nivel nacional por la CGT Azopardo, que lidera Hugo Moyano, y la CGT Azul, así denominada, que lidera Barrio Nuevo. ¿Ustedes van a trabajar para que los trabajadores no se adhieran a esta medida de fuerza nacional? No, nosotros no creo que haya una gran adhesión en la provincia. Se habla hasta la adhesión de UTA, con lo cual, digamos, separaría todo lo que es el transporte, tanto en lo que es el transporte de pasajeros como el de carga, teniendo en cuenta que Moyano va a estar al frente de esto. A ver, nosotros no creo que haya una gran adhesión por parte de los trabajadores o de las entidades sindicales en la provincia, entendiendo de que se está trabajando muy bien con todos, más allá de ellos, y lo hacen en solidaridad con una demanda de una central que los nuclea, como ha pasado con los docentes en la provincia, con el llamado a paro de Cetera. Veremos, lo cierto es que cuando son paros convocados por entidades sindicales a nivel nacional y plurijurisdiccional, el resorte de apertura de conciliación, de marcos de conciliación obligatoria o revisar sanciones en caso de incumplimiento a la convocatoria de conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo Nación. Estaremos en contacto con ellos para ver cómo van a avanzar, si ellos van a convocar a una conciliación y depende de eso las medidas a seguir. Doctor Eduardo Costello, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y estamos con el último bloque del programa.